tiene que decirnos. Muchas Amén. gracias. Por Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora el anfitrión va a silenciar los demás micrófonos y yo voy a compartir el PowerPoint. Ya. Y vamos a agrandarlo para que ustedes lo puedan ver completo. Esto demora un poco. El tema de hoy es: tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Vamos a hablar del sumo sacerdote, que es Cristo, que es básicamente el capítulo 5 y el capítulo 7. Bueno, recordar algunos aspectos literarios, la estructura más que nada. Si ustedes recuerdan, en este sermón hay una alternancia en dos géneros literarios, un género expositivo y otro exhortativo. Y es muy común en todo sermón, donde primero exponemos la palabra, damos los argumentos, y luego exhortamos a los hermanos, al auditorio en este caso, que nos escucha, lo exhortamos en base a lo que acabamos de exponer en la palabra de Dios. Y aquí Hebreos 4 veces intercala entre exposición y exhortación. Dijimos que la exposición central son los capítulos 7 al 10. Y la exposición anterior, la tercera exposición, es esta que está acá, ¿verdad? En letra roja, la tercera, el capítulo 4:15 al 5:10. Y estos son los capítulos que vamos a estudiar hoy, junto con el capítulo 7, que es la primera parte de esta larga exposición final. Entonces, capítulo 4:15 al 5:10 es lo que vamos a estudiar. Bueno, primero que todo, decir que la palabra sumo sacerdote en el idioma griego es argereus, que está allí arriba, ¿verdad? Argi en griego significa el primero o el más importante o el principal, y la palabra hiereus significa sacerdote. Hierón significa templo y argereus es sumo sacerdote. La palabra argereus, sumo sacerdote, en el Nuevo Testamento griego aparece 122 veces. Ustedes ven que solamente aparece en los libros históricos. Los libros históricos del Nuevo Testamento son los 4 evangelios y Hechos. Y luego aparece en Hebreos. Nunca aparece en las epístolas, ni en Apocalipsis. Pero interesantemente, en los 4 evangelios y en Hechos, siempre que aparece la palabra sumo sacerdote, se está aplicando a los sumos sacerdotes terrenales, Anás, Caifás o algún sumo sacerdote del templo judío de los tiempos de Cristo y de los apóstoles. Pero en cambio Hebreos es el único que usa la palabra sumo sacerdote para aplicarla a Cristo. En otras palabras, aunque Lucas y Juan dan a entender que Cristo es sumo sacerdote, no usan la palabra sumo sacerdote para referirse a Cristo. El único autor del Nuevo Testamento que le llama explícitamente a Cristo sumo sacerdote es el Sermón de los Hebreos, ¿sí? Es el único libro. Bueno, en total Hebreos usa 17 veces el término. De estas 17, 5 veces se refiere a los sumos sacerdotes de la línea de Aarón. 12 veces se refiere a Cristo. O sea, principalmente esta palabra es usada para referirse al sumo sacerdocio de Cristo. Aparte de esta palabra argereus, utiliza también hierea megan. Hierea megan significa literalmente gran sacerdote, que en castellano lo colocamos al revés, o sea, en griego es sacerdote grande o sacerdote grande, y nosotros lo traduciríamos gran sacerdote. Y también la palabra hiereus se utiliza en el, digamos, en el Nuevo Testamento. Hiereus es sacerdote y aparece en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Hebreos y 3 veces en Apocalipsis. Así que también es una palabra que aparece en los libros históricos y en Hebreos, y como digo, 3 veces en Apocalipsis.
La palabra sacerdote en Hebreos aparece principalmente cuando se refiere o cuando cita el Salmo 110:4. Tú eres sacerdote y hereus para siempre según el orden de Melquisedec, mayormente. ¿Mm? Bueno, y acá tenemos el capítulo 4, 14 al 16. Si ustedes recuerdan, dijimos que la segunda sección expositiva comienza acá, porque la sección exhortativa anterior abarcaba parte del capítulo 3 y capítulo 4, que es una exhortación a los lectores a no caer en el mismo problema que tuvieron los israelitas cuando caminaron por el desierto 40 años, donde ellos tuvieron incredulidad y fueron rebeldes. Entonces hace una exhortación para que nosotros no nos deslicemos de la misma forma, ni apostatemos, utiliza la palabra apostasía, ni apostatemos de la verdad que se nos ha revelado. Y después de esa parte exhortativa, de ese llamado, comienza otra vez una parte expositiva que sería acá el capítulo 4, 14 en adelante. A ver si alguien puede leer estos versículos. Del 14 en adelante. Sí, por favor. Leo. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya. Entonces se dan cuenta que la caída de Israel, la apostasía, el alejarse de Dios, el fracasar como generación, es algo que nos puede pasar también a nosotros. Pero dice en relación a eso, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. En otras palabras, el tener un sumo sacerdote en el cielo ministrando por nosotros ahora en la era cristiana, debe darnos fuerza y una razón poderosa para retener nuestra profesión de fe, para mantenernos en el camino cristiano, a pesar de las pruebas. Y luego dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y esto lo dice porque ya en el capítulo 2 explicó con detalles de que Cristo, a pesar de ser divino, se hizo poco inferior a los ángeles, se hizo carne y sangre como nosotros, y fue tentado como nosotros, murió como nosotros, y a través de su muerte venció al enemigo nuestro, ¿verdad? Que es el diablo. Entonces Jesucristo recorrió el camino de un ser humano, se hizo humano, sufrió como humano, fue tentado como humano y murió como humano. A diferencia de un humano común, es que Jesús nunca pecó. Aquí dice, Él puede compadecerse de nuestras debilidades, o sea, nos puede comprender plenamente. Pero dice, o sea, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Y justamente esta característica, sin pecado, es lo que permite que Cristo sea el sumo sacerdote ideal, porque el sumo sacerdote del antiguo pacto, del santuario terrenal, a pesar de que era llamado santo, Dios lo llamaba santidad, y en el libro de Levítico hay una serie de normas que él debe cumplir, y él es una persona diferente al resto del pueblo de Dios, porque, por ejemplo, el sumo sacerdote tenía que usar una vestimenta especial, distinta. El sumo sacerdote no podía asistir a un velorio, a diferencia de una persona común. El sumo sacerdote no debía beber vino, aún el vino sin fermentar, a diferencia del resto del pueblo. El sumo sacerdote no podía casarse con una mujer divorciada, ni una mujer viuda, sino que tenía que casarse con una virgen. Y en fin, hay una cantidad de normas
que Dios le da a los sumos sacerdotes, y dice, porque vosotros sois santos. Los sumos sacerdotes son llamados a ser santos, pero a pesar de eso nosotros vemos que ellos sí pecaban, estaban sujetos al pecado, y por lo tanto, aún en el día de la expiación, el sumo sacerdote que representaba al pueblo ante Dios, primero debía realizar un sacrificio por sus propios pecados. Y también nosotros tenemos la historia del Antiguo Testamento a los hijos de Elí. ¿Recuerdan ustedes? Eran sacerdotes, pero eran completamente corruptos. E incluso Elí, que no era corrupto, él era demasiado liviano y toleraba que sus hijos hicieran lo que quisieran. Por lo tanto, ¿verdad? El sacerdocio no siempre fue un ejemplo. Por allí tenemos la historia del profeta Amós y del profeta Jeremías, que fueron perseguidos por el sumo sacerdote. Y vemos que el mismo Cristo fue condenado y acusado injustamente y con falsos testigos por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote después condenó a los apóstoles. Por lo tanto, podemos decir que no siempre el sumo sacerdote fue tan ideal como el libro de Levítico coloca esa norma, la norma del sumo sacerdote. Por otro lado, en los tiempos previos a Cristo, en los tiempos intertestamentarios, tenemos que los sumos sacerdotes cumplieron funciones bélicas, militares, civiles, más que funciones espirituales o religiosas. En un tiempo se vendía el cargo de sumo sacerdote por dinero, y el sumo sacerdote se transformó en un militar sanguinario. Entonces tenemos un montón de ejemplos en la historia de Israel donde los sumos sacerdotes no fueron la persona espiritual santa que representaba a Dios, sino todo lo contrario. Sin embargo, dice que Cristo se puede compadecer, nos puede comprender en nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y si Cristo se puede compadecer, y si Cristo traspasó los cielos, y si está al lado de Dios, entonces podemos acercarnos. 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí nosotros vemos tanto la trascendencia como la inmanencia del sacerdocio de Cristo, cuando dice que Jesús es el gran sumo sacerdote. Esto de llamarle gran sumo sacerdote nos hace sentirnos un poco más pequeños que Él. Después, cuando dice que Él traspasó los cielos, nos hace recordar que nosotros todavía estamos en la tierra. Y cuando le llama el Hijo de Dios, que es un hebraísmo que significa divino, otra vez, ¿verdad?, nos hace sentir diferentes, porque Él es divino, es el Hijo de Dios, pero nosotros somos simples humanos. En este texto se ve la trascendencia y pareciera que es un personaje lejano, pero luego en el versículo 15 se ve la inmanencia, la cercanía, la igualdad o similitud de Cristo con nosotros. Él se compadece de nuestras debilidades, fue tentado como nosotros, pero a diferencia de nosotros no pecó, ¿verdad? Y por ese motivo, ya que Él tiene las dos naturalezas, está con Dios, podemos acceder a Dios a través de Él, y está con nosotros a través de su naturaleza. Dice aquí la invitación, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahora, es interesante que cuando Cristo adoptó la naturaleza humana, Cristo no estaba poniéndose un disfraz que después, apenas terminó su misión en la tierra, se lo sacó. Como cuando nosotros nos disfrazamos, nos ponemos un overol para trabajar y después que ya nos ensuciamos, nos sacamos el overol y nos olvidamos del overol. La humanidad de Cristo es algo que Él adoptó para siempre. Jesús no vino a representar un papel como un actor. Él no vino a actuar como humano. Él adoptó la naturaleza humana para siempre. En Cristo se unió la divinidad con la humanidad. Si nosotros pensamos que el plan original de Dios era crearnos a su imagen y semejanza para que lo representáramos en este mundo y darnos el dominio sobre toda la tierra para que la raza humana pudiera dominar en nombre de Dios, pero
La entrada al pecado, digamos, arruinó el plan original, pero sin embargo, el plan de redención que es anterior a la creación misma es un plan mucho mejor de lo que Dios había hecho con Adán en el principio. Porque no solamente Adán o el hombre lleva la imagen de Dios, que será restaurada, sino que el hombre fue unido con la divinidad para siempre en la persona del Hijo. Jesucristo es uno con nosotros, es humano como nosotros, pero al mismo tiempo es divino. Por lo tanto, el privilegio nuestro como seres humanos es muy superior a cualquier ángel. Los ángeles pueden ser mayores que nosotros. Sin embargo, ellos no tienen no tienen o no hay un ser divino que comparta la naturaleza angelical como nosotros. Como dice también Pablo a los hebreos, porque no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Adán. Bueno, vamos a continuar. Y ahora tenemos el capítulo 5, 1 al 10, que es el resto de esta sección expositiva. Y allí compara a Jesús con Aarón y hay 7 puntos. La verdad es que el número 7 es clave en Hebreos. Vimos uno de estos días que todo el libro de Hebreos se divide en 7 partes. Y vamos a ver aquí en esta sección expositiva los 7 puntos que afirma de Jesús, o los 7 puntos de comparación. Leamos estos versículos, los primeros versículos, digamos, del 1 al 5, primeramente. ¿Quién puede leer? Hebreos capítulo 5, vamos a leer 1 al 4, vamos a leer. Moisés, bueno, sí, Moisés Deli, ¿puede leer? Sí, ya. Dice: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad humana, y a causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede tomar tal dignidad para sí mismo si no es llamado por Dios como Aarón. Y el 5 dice: del mismo modo, Cristo no se atribuyó el honor. Ahí se me perdió, disculpe. Sí, hasta el 4 nomás, en realidad. Okay. Hasta el 4 ya tenemos, ¿verdad?, la primera sección, y hasta el versículo 4 tenemos 7 puntos. Primero, esto está en relación con lo que dijo anteriormente, ¿verdad? Los versículos que leímos del 4, 14 al 16, porque el 5.1 comienza con la palabra porque. O sea, podemos acercarnos al trono de la gracia, hallar misericordia para el oportuno socorro, porque Jesús no solamente es divino, trascendente, sino que también es humano y también experimentó la fuerza de la tentación, por lo tanto nos comprende, y por eso nos acercamos a Él, porque si Él es nuestro sumo sacerdote, debe ser mejor que el sumo sacerdote del antiguo pacto, donde todo sumo sacerdote era tomado de entre los hombres. Por lo tanto, podía comprender al género humano. Entonces, el primer requisito es que el sumo sacerdote debe tener un origen humano. Hay algunos o los judíos en el tiempo de los judíos de Qumran, pensaban que había un sumo sacerdote que era ángel, que era como mediador entre Dios y los hombres. Pero la verdad es que el ángel no tiene la naturaleza divina y tampoco tiene la naturaleza humana. Entonces un ángel no sería la persona indicada para ser el sumo sacerdote y mediador entre Dios y los hombres. Pero acá dice que todo sumo sacerdote debe ser tomado de entre los hombres, así que debe tener origen humano. Pregunto, ¿desde cuándo Jesús cumple con este requisito? ¿Siempre Cristo tuvo la naturaleza humana? No. Desde su encarnación. Desde su encarnación, Él puede ya cumplir esta labor. Entonces, cuando Jesús es instituido como sumo sacerdote en el santuario celestial, Él cumple este primer requisito. Después dice que debe ser escogido por Dios. Ya en el versículo 1, ¿verdad? Lo dice, constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere. O sea, no es que el sumo sacerdote se elige a sí mismo. Voten por mí. Hace lobby. No. Tampoco hay una junta,
se juntan los líderes y votamos a quién escogemos como sumo sacerdote. Levantamos la mano y por mayoría escogemos a tal persona. El sumo sacerdote, la verdad, es que es escogido por Dios directamente. Dios escogió a Aarón. Podría haber escogido a cualquier otra persona, pero lo escogió a él. Entonces, si Cristo es llamado sumo sacerdote, significa que fue escogido por Dios para esto. Y eso lo va a fundamentar posteriormente con un texto de la Biblia, pero todavía no vamos a leer ese versículo. El versículo 4 también dice algo similar. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Nadie puede llamarse sumo sacerdote por su cuenta porque quiere, porque le gusta, sino que tiene que haber sido llamado por Dios. El tercer punto es que los sumos sacerdotes fueron llamados para, oficiar en favor de los hombres, ¿sí? Tiene que ser alguien bueno, alguien que, esté ayudando al hombre pecador, al pueblo de Dios. Sabemos que cuando el pueblo pecaba tenía que acercarse al santuario y era allí donde encontraba la solución. Cuando una persona estaba enferma, se debía presentar al sacerdote, cuando tenía lepra, en fin, o cuando era inmundo por haber tocado un cadáver o por otra situación, debía acercarse al sacerdote, al santuario, y allí encontraba solución. Por lo tanto, el sacerdocio proveía un beneficio al pueblo de Dios, ¿sí? El cuarto punto dice, debe presentar ofrendas y sacrificios. Y está vinculado con el punto 5, que no solamente es un líder religioso que cumple funciones cúlticas, sino que también cumple una labor expiatoria, porque las ofrendas deben ser presentadas por los pecados del pueblo. Recordemos de nuevo el versículo 1, 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En otras palabras, el papel del sumo sacerdote está muy ligado con el sacrificio, porque para que el pecador encuentre perdón, debe o necesita de un sacrificio expiatorio y también necesita del papel del sumo sacerdote. Recordemos lo que dice Éxodo capítulo 28. Dice que el sumo sacerdote todos los días, cuando entre al lugar santo, solamente al llevar sus vestiduras, dice que él llevará el pecado del pueblo al santuario. ¿Lo recuerdan? En la mitra. Esa mitra que decía santidad a Jehová, esa mitra significaba que todos los días al entrar al santuario, él se transformaba como en una ofrenda viva que representaba al pueblo y los pecados del pueblo ante la presencia de Dios en el lugar santo. Bueno, sexto punto, él debe ser empático, debe empatizar, ponerse en el lugar, en los zapatos del pueblo. Eso está en el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento debía ser paciente con los ignorantes y extraviados. De hecho, una de las funciones de los sacerdotes era instruir en la ley al pueblo, ¿verdad? Por otro lado, también, no solo los sacerdotes y el sumo sacerdote debían compatibilizar, ser compasivo con los ignorantes y extraviados, sino también los extraviados en el sentido del pecador. El pecador podía cometer cualquier cosa mala, pero el sumo sacerdote o los sacerdotes debían aceptarlo, ¿verdad? Oficiar con el sacrificio que este hombre o esta persona llevaba por su pecado. También, si una persona era leprosa, nadie se acercaba a él, pero el leproso se acercaba al sacerdote y con el sacerdote encontraba una respuesta. Cuando una persona cometía un crimen que no merecía perdón, dice la Biblia que tenía
una opción cuando estaba en el desierto, aferrarse de los cuernos del altar, y nadie podía matarlo mientras estuviera en el área del sacerdote. Después, cuando ya se establecieron en Canaán, dice que se construyeron ciudades de refugio. Y cuando alguien cometía un asesinato, algo digno de muerte, lo podían matar en cualquier lugar de Israel. Pero esa persona, si huía a la ciudad de refugio, esa persona estaba protegida, ¿verdad? Aunque fuera un criminal, estaba protegida y nadie podía matarlo hasta que muriera el sumo sacerdote. O sea, mientras el sumo sacerdote estaba con vida, esa persona viviría. Y si moría el sumo sacerdote, esa persona podía ser asesinada. Por lo tanto, el sumo sacerdote, ¿verdad? Era empático, ¿verdad? Estaba para salvar al pecador, al extraviado. Y finalmente, los sacerdotes y el sumo sacerdote estaban afectados por el pecado también. El versículo 3 nos dice, y por causa de ella, de esa debilidad de la cual estaba rodeado, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Si nosotros pusiéramos al lado aquí a Aarón y los descendientes de Aarón, y acá, perdón, ustedes no ven mi mano, diríamos en este lado a todas las características de los sacerdotes, características ideales que no siempre se cumplieron, y acá hiciéramos una columna donde lo comparáramos con Cristo como sumo sacerdote, podríamos decir que Cristo cumple con la primera característica, porque ya en el capítulo 2 enfáticamente demostró que Cristo era humano. Segundo, escogido por Dios. También Cristo fue escogido por Dios y está profetizado. Pablo dice, bueno, yo lo puedo mostrar con la Escritura, y cita el Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él está constituido para oficiar en favor de los hombres. Y Jesucristo, ¿verdad?, murió por nosotros, intercede por nosotros, en nuestro sustituto. Presenta ofrendas, y Hebreo nos dirá que Él presenta su propia sangre por los pecados. Jesucristo, ya Isaías 53, dice que Él llevaría nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Empático. Cristo, ¿verdad?, es el refugio del pecador, del corrupto, del que tiene un vicio. Todo aquel que necesita cambiar de vida puede encontrar en Cristo empatía. Y Cristo ha cambiado a los más grandes criminales, ¿verdad? Bueno, y está afectado con el pecado. En ese sentido, Cristo es diferente. Porque los sumos sacerdotes terrenales, ellos también eran pecadores y tenían que ofrecer primero sacrificios por ellos mismos. Pero Cristo no requiere ofrecer sacrificio por él mismo porque él no tiene pecado. Entonces, Jesús está cumpliendo las características de un sumo sacerdote, pero hay una característica que no la cumple, pero que en realidad no es necesaria, porque para que el sumo sacerdote pueda oficiar, tiene que ofrecer sacrificio primero por su pecado, porque él tiene que presentarse ante Dios como santo, sin pecado. Y solamente puede presentarse así después de haber ofrecido una víctima por él mismo. Y Cristo, ¿verdad?, como él no tiene pecado, él se puede presentar directamente a Dios sin requerir sangre, ¿verdad?, como expiación. Bueno, y después tenemos el resto del capítulo 5, que serían los versículos 5 al 10. Leímos los primeros 4 versículos, ¿verdad?, anterior. En los primeros 4 versículos, 7 características de un sumo sacerdote. Y ahora en los versículos 5 al 10, tenemos también allí el énfasis en el sacerdocio de Cristo, que es distinto, ¿verdad? Es superior, y es divino, y es humano. Me gustaría que alguien lo leyera, solamente estos versículos. Este versículo del capítulo 7 lo dejamos para después. 5 al 10. A ver quién puede leer. 5, ¿Sí? capítulo 5, leo, Hebreos 5, del 5 al 10. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote,
sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya. Bueno, ustedes ven que la palabra hijo, que fue enfatizada en el capítulo 1, ¿verdad? Que dice que Jesús es el Hijo y es tanto superior a los ángeles, y compara allí en el capítulo 1 lo que el Antiguo Testamento dice del Hijo con lo que el Antiguo Testamento dice de los ángeles. Yo no puse énfasis porque lo he dicho otras veces, pero voy a repetir algunas ideas, y están en mi libro El Espíritu Santo y la pluralidad de Dios. Allí explico la palabra hijo. Para nosotros hijo tiene que ver con heredero, descendiente, con alguien que fue engendrado por su padre, su madre. Entonces un hijo es alguien que deriva, es procreado por alguien anterior a él. Así que cuando leemos la Biblia al Padre y el Hijo, tendemos a pensar que Dios Padre es mayor, es anterior, y que Jesús como Hijo o fue engendrado o fue creado en algún momento de la eternidad, lo que dicen algunos. Pero la verdad es que la palabra hijo significa un descendiente de alguien engendrado por, pero el significado que más vemos en la Biblia es un significado propio de las lenguas semitas, que se usó no solamente en hebreo, sino en arameo, en fenicio y en otro idioma, incluso en árabe moderno. Y es que los orientales y las lenguas orientales antiguas, primitivas, tenían pocos adjetivos. Los adjetivos son las palabras con las que calificamos algo. Por ejemplo, yo puedo decir de esta lámpara, bueno, no la ven, acá se la presento. Puedo decir que es bonita, que es fea, que es grande, que es chica, oscura, clara, redonda, color tanto. Puedo decir un montón de características. Pero en los idiomas semitas antiguos habían pocos adjetivos. Entonces, ¿cómo se lo arreglaban ellos para describir o para calificar algo? Ellos transformaban los sustantivos en adjetivos, anteponiéndole la palabra hijo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se decía, por ejemplo, grande, por decir un ejemplo? Se decía hijo de grandeza. Entonces, hijo de grandeza o hijo de la grandeza significa grande. Cuando Jesús le llamó a Santiago y Juan hijos del trueno, la palabra hijo no significa que fueron engendrados por el trueno, tampoco que la mamá se llamaba trueno, sino que hijos del trueno significa explosivos, iracundos. Entonces, hijos del trueno, la palabra trueno es su sustantivo, pero cuando va antepuesta por hijos de, se transforma en un adjetivo, en una característica de ellos, una característica esencial. Lo más notorio en ellos dos era que eran iracundos. Por lo tanto, hijos del trueno no significa engendrados por un trueno, sino que significa iracundos, explosivos como un trueno. Cuando Bernabé, le pusieron como sobrenombre Bernabé, porque su carnet de identidad decía José. El compañero de Pablo en realidad se llama José, pero todo el mundo lo conocía como Bernabé. Y en arameo, Bernabé significa hijo de consuelo. Y tampoco quiere decir que la mamá se llamaba Consuelo, o que fue engendrado por el consuelo, sino que le llamaban así porque él consolaba a todos los que sufrían.
tenía corazón de abuelita, como decimos nosotros, ¿verdad? Se acercaba a todos los que veía mal. Si alguien estaba triste, allí aparecía Bernabé. ¿Se acuerdan cuando Saulo se bautiza y todo el mundo se aleja de él porque tienen miedo de acercarse a Saulo? El que se acercó, lo apoyó y lo acompañó en los viajes misioneros fue Bernabé. Y cuando Pablo se enoja con Juan Marcos porque tiene temor de ir a evangelizar a un lugar peligroso y no quiere salir más con él, ¿quién se acerca a Juan Marcos y lo consuela? Bernabé, y sale con él. Entonces Bernabé, o más bien José, que era su nombre real, era tan consolador con la gente que sufría, que todo el mundo le llamó Bernabé, hijo de consuelo, hijo de consolación. Por lo tanto, ¿verdad? La frase hijo de se transforma un sustantivo en adjetivo. Y cuando Jesús dice que Él es hijo de Dios transforma a Dios en un adjetivo. Entonces significa divino. Jesús se hace llamar divino. Él es Dios. Y cuando en Juan capítulo 5, Él se hace llamar hijo de Dios, los fariseos quieren apedrearlo y darle muerte. Y Jesús le dice, bueno, ¿por cuál buena obra me quieren matar? Ellos le dicen, no te apedreamos por una buena obra, sino por la blasfemia de que tú, siendo hombre, te haces llamar Dios. Entonces, ¿qué entendía un judío por la frase hijo de Dios? Entendía que era Dios, divino. Así también la frase hijo de hombre en el Antiguo Testamento se utiliza como sinónimo de hombre. Fíjense el Salmo 8, ¿quién es el hombre y quién es el hijo del hombre? En paralelo, hijo de hombre literalmente significaría para un judío humano. Hijo de Dios significa divino, significa Dios. Por lo tanto, cuando Pablo enfatiza que Jesús es el Hijo, él no dice que él fue engendrado como un hijo en algún momento, sino que él es el Hijo eterno, o sea, es Dios desde siempre. Y ahora dice, por eso también tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. No fue Cristo que se llamó a sí mismo sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero aquí no vemos que le llame sumo sacerdote. Está citando el Salmo 2. Y luego dice, como también dice en otro lugar, y ahora cita el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí sí vemos un texto del Antiguo Testamento donde a Jesús se le llama sacerdote, pero en el primero no. Sin embargo, el apóstol considera que para ser un sacerdote, el requisito es que debe ser divino, debe ser hijo, debe ser, ¿verdad?, un representante de Dios. El sumo sacerdote representa a Dios. El sumo sacerdote es llamado a ser santo. El sumo sacerdote es especial. Su área es el santuario, la morada de Dios. Por lo tanto, ¿verdad?, el primer texto que cita alude a la divinidad de Cristo. El Salmo 2, tú eres mi hijo. Y el segundo lugar, tú eres sacerdote para siempre, el Salmo 110. Entre paréntesis, ¿por qué el apóstol, teniendo tantos textos, cita tanto los salmos? Cita más los salmos que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Y es porque Hebreos es un sermón y el libro que más había en la sinagoga era el libro de los Salmos, porque aparte de ser un libro de la Biblia, era también el himnario del pueblo judío. Así que el libro que cualquier judío tiene en la memoria y lo puede recordar fácilmente son los Salmos. Yo creo que todos nosotros nos sabemos algún himno de memoria, aunque no cantemos mucho, porque lo estamos escuchando siempre. Entonces, si había una parte de la Biblia que los judíos tenían en la memoria, eran los Salmos. Este sermón que fue escrito y fue difundido por todas partes,
cualquiera que lo leyera y veía la escritura citada allí, no necesitaba tener una Biblia y buscar, ¿será verdad este texto está en la Biblia? Recordemos que en ese tiempo no habían Biblias como las nuestras, sino que eran rollos y solamente estaban en la sinagoga. Así que una persona común en su casa no tenía Biblia. Pero al leer este rollo, este sermón que Pablo envió, ellos veían que cita mucho la escritura, pero Pablo intencionalmente cita de los salmos, porque sabe que todo aquel que lea este sermón, los judíos que lean este sermón y los cristianos que también cantaban con los salmos, ellos podían saber de memoria estos versículos. En otras palabras, el apóstol no está usando textos rebuscados o así desconocidos, sino que está usando textos que ellos conocen muy bien. Y sobre todo estos salmos que los judíos le llamaban los salmos mesiánicos, porque para el pueblo judío el Salmo 2 y el Salmo 110 eran salmos mesiánicos que anunciaban al Mesías. Tampoco él tiene que demostrar, él no da argumentos para demostrar que estos salmos están anunciando a Cristo, al Mesías, porque ya en ese tiempo, tanto judíos como cristianos aceptaban que estos salmos eran mesiánicos. Él solo tiene que citarlos. Entonces, él dice que él es el Hijo de Dios, es divino, y él es declarado sacerdote para siempre, pero según el orden de Melquisedec, es lo que dice el Salmo, no según el orden de Aarón. Eso es una diferencia, ¿verdad? Luego, voy a tener que apagar la lámpara porque tengo solo un enchufe. Así que, y me van a perdonar un segundo porque el cable se me quedó en otra pieza. Bueno, volvemos. Luego, ¿verdad? De citar estos dos textos, dice, Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y eso nos recuerda el Getsemaní, ¿verdad? Cuando la humanidad de Cristo tembló ante el desafío de cargar con todo el pecado humano. Fíjense usted el contraste, porque primero lo presenta como el Hijo, y eso, en el contexto hebreo, para la mente de ellos, y en el contexto de este libro, donde el Hijo en el capítulo 1 es comparado con los ángeles y demuestra que el Hijo es tanto superior a los ángeles. Pero luego, en el versículo 7, introduce la vida terrena de Cristo, la humanidad. Él también tuvo que rogar y suplicar. Él también lloró como nosotros. Él también tembló ante la muerte. Por lo tanto, Jesús es sumo sacerdote porque es divino y es humano. Tiene las dos naturalezas. Esto nos muestra que el capítulo 1 y 2 no son un área separada, una doctrina distinta del resto del sermón, sino que son la base del sumo sacerdocio de Cristo. Bueno, y continúa con la misma idea, aunque era hijo, aunque era divino, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. O sea, ahí está aludiendo a su humanidad. Aunque era hijo, aunque era Dios, era humano también, ¿verdad? Cuando dice que aprendió la obediencia no quiere decir que antes era desobediente, sino aprendió a someterse, a obedecer al Padre, como cualquier ser humano. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y ustedes pueden ver que el Salmo 110:4 es tan importante que lo coloca allí y lo vuelve a colocar acá otra vez, según el orden de Melquisedec. Y luego de este capítulo, de esta porción donde habla del sumo sacerdocio, que en realidad es introductorio,
porque el capítulo 7 lo va a explicar con más detalle. El capítulo 7 justamente termina uniendo estos dos puntos. Fíjense ustedes, la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cuando dice al Hijo, está aludiendo a su divinidad. Hecho perfecto, está aludiendo a su humanidad, porque Él fue perfeccionado, ¿verdad?, a causa de sus sufrimientos como humano. La palabra perfecto en el idioma griego significa maduro. Entonces, Jesucristo es sumo sacerdote por esto, porque es divino y porque es humano. Vamos a continuar. El Salmo 110:4, el versículo 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El texto dice en realidad, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es citado 7 veces en Hebreos. Este salmo es citado muchas más veces, pero se cita el versículo 1 también, cuando dice, siéntate a mi diestra. Ese texto es citado muchas veces más, pero este versículo 4 en particular, fíjese que es citado en el capítulo 5, 6 y luego en el 7. La primera vez en el capítulo 5, 6, enfatiza que Él es sacerdote para siempre, pero el énfasis está puesto en el sacerdocio, está demostrando que Él es sacerdote. En el capítulo 6, en cambio, la frase que repite es que Él es del orden de Melquisedec y el énfasis está puesto en el nombre Melquisedec, porque ese versículo va a introducir el capítulo 7, que nos va a contar la historia de este rey y sacerdote Melquisedec. El capítulo 7 menciona 5 veces o cita 5 veces este salmo, este versículo particularmente del Salmo 110. Pero el énfasis no está puesto en Melquisedec, sino en el orden de Melquisedec. Y luego, en los versículos 15 al 17, el énfasis está puesto tanto en el orden como en el nombre, en el personaje Melquisedec. Otra vez cita el Salmo en los versículos 20 y 21, pero el énfasis está puesto en el juramento, juró el Señor. Y el versículo 24 lo vuelve a citar, pero está el énfasis puesto en el sacerdocio eterno, un sacerdocio que no requiere, ¿verdad?, que alguien lo reemplace por la muerte. Y el énfasis está puesto en la palabra siempre. Y finalmente, los versículos 26 y 28 hacen como una recapitulación de estos puntos, porque el énfasis está puesto en que Él fue constituido por Dios a través de un juramento y fue constituido para siempre. Es el clímax, digamos, de este capítulo 7, que está basado enteramente en el Salmo 110:4. Vamos a avanzar. Bueno, yo puse aquí un párrafo de mi libro que yo creo que muchos tienen. A ver, tengo aquí un ejemplar. No puse la página, pero está dentro del capítulo 12, este libro que seguramente algunos lo tienen de ustedes, El origen de la vida, el Big Bang y el Génesis. Ahí mostramos la historicidad del Génesis y uno de los ejemplos que mostramos son los reyes de Génesis 14, Amrafel, rey de Sinar, ¿verdad? Y 4 reyes en total, él y 3 más, que pelean. Ellos vienen desde el norte se unen, desde lo que hoy sería Turquía hasta Babilonia, hasta Irak, desde Turquía hasta Irak, toda esa franja de los países orientales del norte se unen, son más poderosos, más grandes, para subyugar a las naciones de Canaán. En este caso son naciones de pequeñas ciudades-estado que están al sur, bien al sur de Canaán. Entre ellos Sodoma, son Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, las 5 ciudades. Y ellos están dirigidos, esta coalición de 5 reyes pequeños, por el rey Bera de Sodoma. Entonces, Amrafel pelea contra Bera, pero Amrafel está unido, en total son 4 reinos grandes,
y Bera, el rey de Sodoma. Son 5 reinos, pero más pequeños. Y en ese incidente, la Biblia nos cuenta en Génesis 14 que los reyes del norte ganaron y se llevaron a toda la gente de Sodoma y de Gomorra, prisioneros, a la gente joven que podía trabajar, y se llevaron los bienes materiales de ellos. Entonces Abraham se afligió porque dentro de los cautivos iba Lot, su sobrino, con la familia. Entonces Abraham juntó a sus criados y también una tribu de allí vecina, tomaron armas y fueron a pelear contra estos 5 reyes que ya habían peleado, ¿verdad? Estaban cansados, y los asaltó de noche, seguramente después de haber celebrado la victoria, está medio embriagado, y dice que Abraham venció a estos reyes y logró liberar a toda la gente y los bienes que le habían robado, junto con Lot y su familia. Entonces, cuando venía de la batalla, seguramente sediento, cansado, salió al encuentro de él el rey de Salem. Y el rey de Salem dice que se llama Melquisedec. Entonces, dice que este rey de Salem lo sale a recibir con pan y vino. O sea, le pidió a la gente de la ciudad de Salem que ayudara, que alimentara a estos soldados que venían hambrientos, y la gente toda donó seguramente 1 kilo de pan, cada familia, y cada familia donó una botella con jugo de uva, y ya una vez que tenía todo esto, Melquisedec salió, no con un ejército armado, sino con un ejército de personas, dueñas de casas generalmente, que llevaban alimento y jugo para que se saciaran. Y Abraham y los que venían con él se saciaron con esto, y dice que Abraham le entregó los diezmos del botín, ¿se acuerdan? Y luego Melquisedec puso las manos sobre la cabeza de Abraham y lo bendijo por el Dios Altísimo. Y dice allí el texto que Melquisedec era el rey de Salem, era el nombre antiguo de Jerusalén. Y dice que además de ser rey, él era sacerdote del Dios Altísimo. Fíjense que no era un sacerdote cananeo, pagano, de Baal o de algún otro dios, sino que era sacerdote del Dios Altísimo. De hecho, Abraham lo reconoció como sacerdote de Dios porque le entregó los diezmos a él, y al mismo tiempo Abraham dejó que él lo bendijera. Yo, por ejemplo, no aceptaría que me bendijera un sacerdote de un dios, de una tribu caníbal, o de una tribu, o de un dios de la India, de un dios pagano, pero en cambio Abraham lo reconoció como sacerdote de Dios. Este incidente aparece en Génesis 14, y resulta que Abraham vivió más o menos 2000 años atrás, y es interesante que estos detalles históricos están respaldados. Yo no voy a leer el párrafo porque ustedes lo van a tener allí, y los que tienen el libro pueden leer el capítulo 12 de mi libro, donde la evidencia histórica muestra que esto es una historia real, y el nombre de estos reyes aparece en inscripciones de ese tiempo de Abraham. Entonces, estos 5 reyes del sur que pelearon contra 4 reyes del norte, ahora ya no son una historia ficticia, como muchos creyeron, sino que es una historia real, y los reyes que menciona en ese capítulo 14, está su nombre atestiguado en escrituras, digamos, de ese tiempo. Y eso significa que Melquisedec también es un personaje histórico. Si está dentro de los reyes que menciona allí, es un personaje real. A muchos les sorprende ver que hay un sacerdote de Dios en ese mundo de Canaán, pero recordemos que el monoteísmo precede el politeísmo, que el politeísmo fue una desvirtuación de la religión verdadera. Recordemos también que en ese tiempo los hijos de Noé seguían vivos. Entonces ellos que conocían al Dios verdadero y que lo pudieron transmitir de generación en generación, no solamente Abraham conocía del Dios verdadero, sino también Job, que posiblemente era contemporáneo con Abraham, pero de Arabia, Melquisedec y otros personajes más todavía conservaban la fe genuina en el Dios de la Biblia.
Bueno, vamos a continuar. La palabra Melquisedec, que está acá en rojo, en hebreo, Melqui significa mi rey o rey de, y Sedec significa justicia, rey de justicia. Es el significado del nombre. Pero también dice el texto que él es rey de Salem, en este caso Melquí Salem. Y Salem es el nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén. Ahí tenemos un ejemplo en el Salmo 110:4, que dice que Salem sería la ciudad del monte Sión. Ahora, en el libro de Josué se menciona otro rey de Jerusalén, ahora le llama Jerusalén en el tiempo de Josué, y este rey se llama Adonisedec, muy parecido, ¿verdad? Que significa Señor de justicia. Ahora, es interesante en la historia posterior, Salem era la capital de los jebuseos, una tribu cananea, y la Biblia dice que cuando los israelitas se establecieron en Canaán en tiempo de Josué, no fueron capaces de conquistar la ciudad de Jerusalén. En el tiempo de los jueces, tampoco pudieron conquistar Jerusalén. En el tiempo del reinado de Saúl, tampoco fue capaz de conquistar Jerusalén. Pero David, cuando fue ungido como rey, su primera conquista fue Jerusalén. Era una ciudad imposible de conquistar, pero él pasó por debajo, por las canales, y logró introducirse a Jerusalén y la tomó. En Marcos capítulo 10 está toda una alusión en la toma de Jerusalén por David, y es interesante que el rey que ocupa el trono de Melquisedec en el pueblo de Israel, el primero fue David. Ningún otro rey judío ni líder judío había reinado en la ciudad de Jerusalén. Entonces, podemos decir que David es una continuación del reinado de Melquisedec. Y es interesante que Melquisedec es rey y sacerdote. Entonces, si David es la continuación del reinado de Melquisedec, significa que el Mesías, que es hijo de David, debía ser rey, pero también sacerdote, ya que Melquisedec es sacerdote. Y esta deuda en el Antiguo Testamento, ya que el rey no tiene ambas funciones, el sacerdocio está en otra tribu. El Salmo 110 profetiza allí el salmista de que el Mesías será también sacerdote, o sea, tendrá el cargo completo que tenía originalmente Melquisedec, según este orden, viniendo de él. Bueno, yo quiero mencionar aquí lo que dicen algunos eruditos. No la voy a poder ver completa, aquí sí la voy a poder ver completa. Ya, dice, bueno, el trasfondo para esta promesa es la posesión de Jerusalén, como un resultado del cual David y su casa llegaron a ser los sucesores de Melquisedec. Esto lo dicen expertos en esta epístola. Las afirmaciones de Hebreos 7:3 no derivan del silencio de Génesis 14 respecto a la parentela de Melquisedec. Los rabinos consideraban que un pagano, voy a tratar de mover esto ahora para poder ver abajo, consideraban que un pagano convertido al judaísmo no tenía padre, o sea, no tenía herencia o antepasado en el pueblo de Dios. Y no veo acá que dice, aunque de hecho tuviese un padre natural, para la ley judía no tenía un padre legal. Por ese motivo, Pablo puede decir que Melquisedec es sin padre y sin madre, no porque no tenga padre, porque sea sobrehumano, o porque sea eterno, sino que al venir del paganismo, pero al mismo tiempo ser sacerdote de Dios, él pasaba a ser como un pagano convertido al judaísmo. Así era considerado, sin padre y sin madre. Bueno, y tenemos otro texto aquí. Me interesa leer lo que dice aquí este teólogo,
dice, a ver, lo voy a poner acá, la noción de eternidad deducida de la ausencia de registros acerca del nacimiento y la muerte de Melquisedec es entendida a la luz del axioma judío, quod non in Torah non in mundo. O sea, quien no está en la Torá no está en el mundo. De acuerdo a este axioma, ¿verdad? Si no está registrado su nacimiento en la Torá, ni está registrada su muerte, entonces, ¿verdad? Su registro no está en el mundo. La Torá era tan importante que lo que no registraba la Torá no existía. Por lo tanto, en la mentalidad rabínica, podemos decir que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin principio de días, ni fin de vida. Porque no está narrado cuándo nació, ni cuándo murió, ni aparece tampoco el nombre de la madre, ni de la padre, ni del padre. Y finalmente dice este erudito, en ambas eras, la era precristiana y también al comienzo de la era cristiana, este salmo fue interpretado por los judíos en un sentido mesiánico. O sea, ellos entendían perfectamente que este salmo, que está hablando de Melquisedec como un personaje del pasado, un personaje histórico, está anunciando al Mesías que él tendrá un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, o sea, un sacerdocio distinto al de Aarón. Y si es distinto al de Aarón, significa que ya estaba anunciado que el sacerdocio de Aarón sería temporal, hasta que viniera el Mesías. Pero cuando viniera el Mesías no seguiría esa línea sacerdotal, sino una línea distinta. Y bueno, es la última diapositiva que tengo acá. ¿Y cómo estamos en la hora? Sí, estamos bien, 9:10. Básicamente quería resaltar estos puntos, las similitudes y diferencias entre el sacerdocio de Cristo y el de Aarón. El apóstol acá está tratando de demostrar que Jesucristo es sumo sacerdote del santuario celestial. Ahora, Jesucristo en Hebreos es llamado sistemáticamente sumo sacerdote. Él no es sacerdote, porque según el Nuevo Testamento, los sacerdotes somos nosotros. Por algo se habla del sacerdocio de todos los creyentes. El único sumo sacerdote en el Nuevo Pacto es Jesucristo, que está en el santuario celestial. La única vez que aparece la palabra sacerdote en Hebreos es cuando está citando el Salmo 110, donde el Salmo dice, tú eres sacerdote para siempre. Pero cuando Pablo se refiere a Cristo, se refiere a él como sumo sacerdote. Y podemos leer allí en el capítulo 8 de Hebreos, capítulo 8, versículo 1, que es posterior, ¿verdad?, a este análisis del capítulo 7. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. 2. Ministro del santuario y de que el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando dice el punto principal, en griego es kephalaion, que viene de kefalé, que es cabeza. En castellano se cambió por la C, la capa. Entonces llamamos cefalea cuando tenemos dolor de cabeza, ¿sí? Kefalé es cabeza en griego y kephalaion significa la cabeza del asunto. La base de todo lo que queremos decir, el punto principal de todo lo que venimos diciendo, es que tenemos un sumo sacerdote en el cielo que me defiende. Es verdad que soy un pecador, es verdad que estoy luchando contra mi carácter, contra hábitos, es verdad que a veces me decepciono a mí mismo, pero tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Y es verdad que nosotros estamos sujetos a la enfermedad, a la muerte, a la pobreza, al divorcio, a cuánto sufrimiento que podemos experimentar y nos sentimos a veces desamparados. Sin embargo, el punto principal de todo lo que Él quiere decirnos es que en los cielos
tenemos un representante, tenemos un pariente, tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Ese es el punto principal. Y él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, otra vez citando el Salmo 110, pero ahora el versículo 1. ¿Se dan cuenta lo importante que es el Salmo 110 en la teología de Hebreos? Entonces, este sumo sacerdote que está ministrando en el santuario celestial, que le llama el verdadero tabernáculo, levantado por Dios y no el hombre, nos introduce en el tema de mañana, que será estudiar el santuario celestial, el tabernáculo celestial. ¿Será real este santuario? Si el sumo sacerdote es real, si él existe, ¿verdad? Y lo demuestra acá en el capítulo 7, y si él, además de ser divino, es humano, entonces pensamos que como humano requiere estar en un lugar real, ¿verdad? En un tiempo y en un espacio. Así que mañana vamos a estudiar el tema del santuario, pero lo importante, ¿verdad?, es saber que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que Él nos puede comprender, que Él es divino y que Él es humano, y el hecho de que Jesús sea el único sumo sacerdote, el único que tiene las características de un mediador entre Dios y los hombres, echa abajo cualquier otra doctrina que minimice el papel intercesor de Cristo. O sea, no es verdad que los santos pueden interceder. No es verdad que la Virgen puede interceder por nosotros. No es verdad que los muertos pueden interceder. Yo no tengo que hacerle manda a nadie. No tenemos que buscar el perdón de parte de un ser humano, excepto si pecamos contra alguien. Pero buscar el perdón de un líder religioso, lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos directamente al trono de la gracia y hallaremos misericordia y el oportuno socorro. Eso es lo que nos enseña el apóstol acá. Bueno, eso sería entonces el tema de hoy. Si hay ahora preguntas, opiniones. Pastor Urrutia, yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, antes de hacer la pregunta, saludar a los hermanos y agradecer a Dios primeramente por el estudio. De repente mi pregunta es bastante básica, pero la verdad es que no desconozco. Y me surgió la duda cuando usted estaba explicando lo del sacerdocio de Melquisedec. Me queda claro que estuvo antes del rey David y que Jesús viene del linaje de David, pero David no fue sacerdote, pero se cumple el sacerdocio de Cristo, digamos como estaba escrito en la Biblia, por Melquisedec, que antecedió a David. Así lo comprendí. Ahora, mi duda surge en lo siguiente. Cuando Melquisedec fue sacerdote, ¿existía un santuario terrenal, así como está descrito en Levítico? ¿O cómo era ese sacerdocio de Melquisedec? Bueno, el santuario judío no, porque recordemos que el primero que fue construido como 450 años después de Abraham, en tiempo de Moisés. Pero sí, nosotros vemos que Abraham y los patriarcas en general levantaban altares en todo lugar y ellos ofrecían sacrificios, que es lo que después quedó a cargo de los sacerdotes en el templo. Entonces ya los mismos patriarcas tenían un rol sacerdotal, ¿verdad? El sacrificio era la forma como ellos se acercaban a Dios. Y en este caso Melquisedec era el rey de Salem y era sacerdote en ese lugar, en ese reino. Si allí había un templo, un santuario, posiblemente, o si era solamente a través de un altar, no lo sabemos. Pero sí se sabe por la arqueología que en las ciudades cananeas de los tiempos de Abraham habían templos. Y también eran más o menos similares en la arquitectura al templo judío. O sea, también tenía un lugar santo, un lugar santísimo, y también el altar tenía 4 cuernos. Por ese motivo algunos dicen que Moisés nunca fue inspirado por Dios, sino que copió de los templos cananeos que él conocía. Pero en realidad lo que tenemos que decir es al revés. Dios reveló un modelo del santuario a Moisés
de acuerdo a los santuarios a los cuales ellos estaban familiarizados. Nosotros, por ejemplo, los adventistas y los protestantes en general, hemos construido nuestras iglesias siguiendo algunos lineamientos de cómo eran las iglesias católicas medievales, antes de que existiéramos nosotros los protestantes. Y la iglesia católica construyó su iglesia siguiendo algunos lineamientos de la sinagoga judía. Por lo tanto, nos basamos en la arquitectura, en lo que conocemos en nuestro tiempo. Y las iglesias cristianas de hoy son distintas a la estructura como era 100, 200 años atrás. Entonces, la forma que Dios le revela del santuario a Moisés tiene ciertas similitudes con los templos también de ese tiempo. Pero la gran diferencia es que el santuario que hizo Moisés, como dice allí en Éxodo, fue revelado por Dios en el monte en visión. Tenía algunas características distintivas de todos los templos que existían en ese tiempo. Según Éxodo 25, versículo 8 y versículo 40, el templo con todas sus características fue revelado por Dios. Lo mismo en el caso del templo de Salomón. Muchas gracias, pastor. Me queda claro. ¿Alguien más tiene algo que...? Pastor. ¿Sí? Hermano Sí, Félix. me interesa que profundice un poquito más acerca de la palabra hijo, cuando anticipa a hombre, hijo de hombre, igualmente hijo de Dios, por favor. Ya. Bueno, la palabra hijo, como yo digo, puede significar un hijo de, un engendrado por alguien, por la mamá, por el papá, un descendiente, como por ejemplo en las genealogías cuando dice hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Jacob, está hablando de descendencia humana, natural, pero la palabra hijo se usaba mucho más ampliamente para convertir un sustantivo en adjetivo, por la carencia de adjetivos. Entonces la frase hijo de hombre es un sinónimo de hombre o de humano, y la frase hijo de Dios es un sinónimo de divino o de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando por ejemplo Job se hace llamar hijo de hombre, él está hablando de su fragilidad humana. Él es simplemente un humano. ¿Por qué Dios le pone la mano tan pesada si él es solo un hijo de hombre? O cuando el Salmo 8 dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visite? Está en paralelo sinonímico, usando la frase hijo de hombre como sinónimo de hombre. Pero el hijo del hombre que aparece en Daniel capítulo 7 tiene características especiales, porque ese hijo de hombre es visto en el cielo, entre los seres celestiales, delante del trono de Dios. Ese hijo de hombre dice que viene en las nubes del cielo. Y la nube del cielo, como alguien dijo acá, es el carruaje de Dios en el Antiguo Testamento. Ese hijo de hombre es el único ser que no viene al anciano de días para postrarse ni para servirlo. Al contrario, es el anciano de días el que le entrega a él el reino, el poder y la gloria. Ese hijo de hombre no es un humano mortal, porque dice que recibe un reino por los siglos de los siglos. Ese hijo de hombre dice que es adorado por todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, el hijo del hombre de Daniel 7 es alguien que tiene la naturaleza divina y humana. Es hombre porque es llamado hijo de hombre, pero al mismo tiempo es divino, porque las características de él son divinas. Y por eso Jesús utiliza ese título y lo repite tantas veces, 182 veces, porque él se identifica con la naturaleza divina y humana. De hecho, él no solamente es el Hijo del Hombre que padece como nosotros, sino que es el Hijo del Hombre que tiene poder para perdonar pecados, una característica divina. Llegará el día cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán, porque él tiene poder sobre la muerte. Así que él mismo se reconoce como divino y humano usando ese título, en particular, citando Daniel 7. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna opinión. Yo tengo una pregunta. Hola. Sí, hola. Hola, buenas noches.
a mí me dejó muy, muy contrariada el tema del sacerdote Melquisedec, porque resulta que es una explicación bastante histórica, pero si lo meditamos de acuerdo a lo que hemos conocido, o sea, siempre en la iglesia no se habla de esa forma, sino que se habla como que de alguna manera Melquisedec era Dios. Entonces ahora, de alguna manera, es como que para nada era Dios, sino que era un rey cualquiera, bueno, que no era tan cualquiera, pero era un rey que servía a Dios. Ahora, nosotros sabemos que cuando el pecado entra al mundo, se distinguen los hijos de Dios y los hijos que no eran de Dios. Pero si este rey de Salem era un hijo de Dios y además era sacerdote, ¿por qué la necesidad de bendecir a Abraham con el super mega pueblo que siempre ha sido Israel? Esa cosa como que me cuesta entenderlo. No sé si tenga usted más documentación o algún otro texto que pueda apoyar eso que es histórico, porque yo lo veo medio histórico. No sé si me falta como profundizar bíblicamente. Ya. Eso, por un lado. Bueno, en primer lugar, la iglesia no dice que él era un ser divino o angelical o celestial. Yo cuando llegué a la iglesia adventista conseguí folletos con hermanos de ancianos y colecciono y tengo los folletos desde el año 1958 hasta el año 2020. Y folletos de Hebreos, encontré 3 en ese tiempo que los leí y me recuerdo de ellos. Uno del año 1976, otro del año 1986, escrito por William Johnson, y otro del año 1992, escrito por X. Hart Miller. Y en esos 3 folletos dice: Melquisedec no es un ángel como muchos piensan, ni es un ser divino, sino que es un ser humano histórico, que sirve como tipo del Mesías que habrá de venir. Y el comentario bíblico adventista, comentando Hebreos, dice lo mismo. Dice que Melquisedec simplemente es un tipo de Cristo. Y cuando nosotros leemos detenidamente Hebreos 7 no está resaltando a Melquisedec, sino que está resaltando el sacerdocio de Cristo. O sea, Cristo es el centro. Melquisedec pasa a ser un personaje subsidiario que sirve para ilustrar al Mesías que va a venir. Pero cuando pone el énfasis en el Hijo, está en el fondo diciendo que el Hijo es anterior incluso a Melquisedec, porque el Hijo es eterno. El Hijo es un personaje que se remonta a los tiempos de Abraham. Perdón, Melquisedec es un personaje que se remonta a los tiempos de Abraham, pero el Hijo es anterior, aunque el sacerdocio de Cristo es posterior, porque el sacerdocio de Cristo comienza después de su encarnación y ascensión. Y el otro detalle de antecedentes históricos de Melquisedec en forma particular no se ha encontrado, pero sí se ha encontrado, como digo, los nombres de Kedorlaomer, Vera y todos esos nombres de esos reyes, los 5 contra los 4, se han encontrado antecedentes. Las mismas ciudades que menciona allí también, Sodoma, Gomorra, que son ciudades que no existen ni en la geografía ni en la historia, ahora se sabe que existen porque documentos arqueológicos de otras ciudades cananeas anteriores a Abraham mencionan esas ciudades, a Sodoma y a Gomorra. Y sabemos que no existen en la geografía ni en la historia posterior porque fueron completamente destruidas, desaparecieron. Por lo tanto, hay antecedentes arqueológicos e históricos que corroboran la historicidad del capítulo 14 del Génesis. Y hay detalles muy interesantes, que yo lo menciono en mi libro, que por ejemplo al rey de los hititas le llama rey de las naciones en Génesis 14. Pero sabemos que los hititas eran un imperio en el mundo antiguo. Sin embargo, justo en ese tiempo, en el tiempo de Abraham, el imperio hitita había sido desarmado, desarticulado. Entonces el territorio que ahora se llama Turquía, ese territorio estaba lleno de distintas naciones que estaban divididas.
E interesantemente, el rey de los hititas no es llamado rey de los hititas, sino rey de las naciones. ¿Y cómo sabemos que ese rey es hitita? Porque el nombre de él es un nombre común en la dinastía de los reyes hititas, que no se usa en otras culturas porque ellos tienen un idioma propio. Así que varios de esos detalles demuestran la historicidad del capítulo 14 del libro del Génesis. Y eso nos da confianza para pensar que Melquisedec también fue un personaje histórico. Y la verdad es que en todo el Antiguo Testamento solo hay 5 versículos que hablan de Melquisedec, 4 en Génesis y 1 en el Salmo 110. O sea, no es relevante en la historia del Antiguo Testamento, pero se hace relevante en el sentido de que el Salmo 110, David, que es el rey de Salem que reemplazó a Melquisedec en el trono, él dice que en el futuro vendrá un Mesías que además de sentarse a la diestra como rey, será sacerdote para siempre, de acuerdo a Melquisedec. O sea, tendrá los 2 oficios el mismo. Rey y sacerdote. Claro. ¿Sí? Respecto al sacerdocio de Cristo, cuando Él muere, en Mateo me parece que es que lo encontré, que dice que Él cargó todos los pecados y lo menciona Mateo refiriéndose a lo que Isaías menciona de Él, que Él carga todos los pecados. Ese cargar todos los pecados no está dentro del contexto de la expiación, ¿debo entender? Sí, está en el contexto de la expiación, el que Cristo cargue nuestros pecados. Yo dije que la palabra expiación no se limita al día de la expiación al final del año, sino que si ustedes buscan en una concordancia, se van a dar cuenta que en el Pentateuco casi todos los sacrificios se llamaban expiación. Nosotros a veces como que no hemos leído mucho la Biblia y solamente nos basamos en algún curso bíblico que recibimos alguna vez y separamos el ministerio en el lugar santo y el día de la expiación, y pensamos que expiación se limita a eso. Lo mismo a veces nosotros pensamos que el sumo sacerdote, cuando entraba en el día de la expiación al lugar santísimo, se ponía el pectoral, la tiara y todo el atuendo y las campanitas, pero en Levítico 16, cuando lo leemos, dice que él debía sacarse todo eso y entrar al lugar santísimo solamente con la túnica blanca. Entonces, todas estas tradiciones que acumulamos es porque no hemos leído directamente la fuente, que en este caso es la Biblia. Entonces, en el Getsemaní, donde él carga los pecados, ¿está simbolizando cuál figura? ¿Es simplemente el cordero o es simplemente el macho cabrío? Si ustedes recuerdan, los sacrificios del Antiguo Testamento está bastante bien explicado allí en Levíticos capítulo 4. Dice que cuando una persona pecaba, tomaba un animalito, lo llevaba al santuario y ponía sus manos sobre la cabeza del animal. Confesaba sus pecados, o sea, había como un traspaso, mi pecado, yo pequé, pero pongo las manos en la cabeza del animal y estoy traspasando mi pecado al animal, y luego el animal queda culpable. El animal carga mi pecado, por lo tanto ahora yo lo mato, y al matarlo yo soy expiado, porque mi pecado se elimina a través de la muerte de ese animal. Y cuando en Getsemaní Cristo carga con nuestros pecados, es equivalente a cuando el pecador ponía las manos en la cabeza del animal. Es un animal que no tiene culpa, no fue el animal el que pecó, ¿cierto? Allí me dicen una transferencia de pecado. Entonces, así también el Getsemaní, nuestros pecados fueron transferidos o cargados sobre Cristo. Él decidió cargar con nuestros pecados. Y cuando muere en la cruz, muere como un pecador. Pero no porque él haya pecado, sino porque nuestros pecados fueron imputados sobre él. Y por eso también allí Jesús se compara con la serpiente. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 3, versículo 14? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y la serpiente es una figura que en Génesis, en el Pentateuco, representa al enemigo de Dios. Pero la verdad es que él se hizo enemigo
se hizo por nosotros pecado, como dice Pablo también, porque Él está llevando nuestro pecado. Él estuvo cargado de pecado. El ser más lleno de pecado, en este caso, fue Él. Pero una vez que muere en la cruz, vence el pecado y Él resucita sin pecado. ¿Mm? Resucita habiendo vencido al pecado en su muerte. Hola Héctor, quería hacer una pregunta. Sí, Patricio. Mira, hay una pregunta en el chat que creo que es interesante poder explicarla porque hoy día hay mucha controversia dentro de la iglesia y fuera también con respecto a la naturaleza de Cristo. Y frente a eso se han levantado, de hecho, varios movimientos, sobre todo este último tiempo, el movimiento perfeccionista de la última generación. Y sería interesante, por ejemplo, ver un poco la siguiente pregunta que se planteaba en el chat, que era si Cristo tomó una naturaleza antes de la caída o después de la caída, o ninguna de las anteriores, sino como dice el pastor y doctor en teología René Dupertuis, monógeno en el fondo, y que él vino a hacer algo especial. Entonces, frente a esa pregunta, mencionar que hoy día algunos postulan que tomó la naturaleza antes de la... Y con ese punto argumentan y toman muchos escritos de 1880 de Vago y Jones, donde ellos postulaban que Cristo tomó una naturaleza pecaminosa. En ese sentido, Él es nuestro ejemplo y podemos igualar a Cristo y llegar a dejar de pecar antes de que Cristo venga. Frente a ese tipo de circunstancias y lo que está ocurriendo hoy día, ¿cuál es tu opinión de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que se planteó hoy día de Hebreos? Bueno, es un tema muy largo, pero lo voy a decir muy breve. Jesucristo toma la naturaleza del Adán no caído, porque Él no tuvo pecado ni tendencia al mal. Sin embargo, Jesucristo nació mucho después de la caída de Adán. Por lo tanto, Él viene con la estatura de un hombre común, viene con la posibilidad de enfermarse y incluso de morir. El primer Adán no iba a morir antes de que hubiera pecado. Por lo tanto, Cristo tiene la naturaleza moral del Adán antes de la caída, pero la naturaleza física del Adán después de la caída. Lo digo muy breve, pero la verdad es que hay mucho que decir. Vi otra pregunta en el chat que dice ¿qué material arqueológico recomendaría para poder conocer un poquito la historia de los tiempos bíblicos? Y yo les recomiendo este libro, que es una Biblia. A ver, ahí. La Biblia arqueológica, que la venden en la Cruzada, en la Sociedad Bíblica, en varias partes. Es cara, pero muy buena. Ahí está. Esta Biblia tiene comentarios a cada notas, digamos, notas explicativas, y muestra fotos de elementos, cómo eran los elementos, las ciudades, las cosas en los tiempos bíblicos, y es bastante buena. Cualquier libro de la Biblia que ustedes lean acá, van a encontrar información adicional arqueológica, porque algunas Biblias tienen notas lingüísticas, notas literarias, pero esta Biblia se dedica a comentar solamente desde el punto de vista arqueológico. Es muy buena. Hermano. Sí. Hola, habla Michael por acá. Hermano, más que una consulta, yo personalmente quería dar gracias a Dios y también a usted por todo lo que nos ha entregado y nos seguirá enseñando. Yo en lo personal, a mí soy un tipo que le cuesta mucho, o sea, soy un tipo que le cuesta un poco comprender algunas cosas. Pero la verdad, con sus explicaciones, yo he logrado ordenarme mucho más. Cuando usted habla, yo voy tomando apuntes en braille y después los escucho en una Biblia que tengo, que es una aplicación en audio, la misma Reina Valera, pero la voy escuchando y encuentro que es una bendición lo que usted hace, así que le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo y también a su persona, hermano. Personalmente eso. Ajá. Muchas gracias.
Bueno, les cuento que el hermano Michael es no vidente, pero él es muy estudioso, él es abogado, él estudió sin ver en la carrera de leyes, así que es un hermano bastante estudioso y él, una vez que conoció al Señor, se ha dedicado a estudiar la palabra de Dios también. Así que tenemos ahí un ejemplo en él para imitar. Bueno, si alguien La hermana quiere... Paula Troncoso tiene una pregunta. Ya, a ver, hermana ¿Lo puedo Paula. desmutear? Tiene que activar el micrófono, hermana. Ahí. Hola, ¿me escucha? Ahí. Sí, ahí sí. Ya, buenas noches, un saludo a todos los hermanos, a Michael, que también lo conocí en Opso, así que un gusto haberlo conocido, y al hermano Urrutia, que es muy interesante su tema. Mi duda es muy simple, la verdad. Lo que pasa es que cuando dice, tú eres sacerdote perpetuo, me queda la duda porque se supone, tengo entendido que la labor sacerdotal termina cuando finaliza el tiempo de gracia, entonces luego ya no sería sacerdote Jesús por nosotros. Si me pudiera explicar eso. Gracias. Sí, bueno, en los idiomas antiguos no existía un concepto de eternidad como nosotros lo entendemos hoy. Los judíos, por ejemplo, tenían la palabra hebrea olam, que significa un tiempo indefinido. Cuando se aplica esa palabra a Dios, se traduce como eterno, pero no hay un término en hebreo que signifique eterno en el sentido de un tiempo sin fin. Pero cuando la palabra olam se aplica a otra situación o a otra persona, se traduce en otra forma. Por ejemplo, en Números, el libro de Números, dice que cuando un esclavo, después del jubileo, tenía derecho a la libertad, pero él ya tenía su edad y en la casa del amo tenía su familia, su casa, todo, y él no quería la libertad, dice que debía el amo perforarle el lóbulo de la oreja y él se transformaba en un esclavo eterno. En hebreo dice olam, pero ahí no se traduce eterno, porque sabemos que no va a ser eternamente esclavo, sino hasta que muera. Es un tiempo limitado. En ese caso lo traduce la Biblia Reina Valera, será esclavo para siempre en el tiempo de su vida. Por lo tanto, no hay una palabra que signifique eterno en el sentido de los griegos, que tienen conceptos, digamos, más precisos para esto. Ahora, la palabra que utiliza la Biblia para referirse a algo eterno, generalmente es la palabra aión, que se traduce o significa literalmente siglos. Aiona en plural, siglos, y a veces aión, aiona, por los siglos de los siglos. Y para referirse a algo eterno, sin embargo, se han encontrado documentos, digamos, de Césares, emperadores romanos, que dice que tal emperador reinó aión, aiona, por los siglos de los siglos. Y obviamente no significa que reinó para siempre, sino que lo que significa es que reinó hasta morir. Reinó, nunca alguien le quitó el trono. Y en ese sentido, ¿verdad? Tú eres sacerdote para siempre, significa que tendrá un sacerdocio indefinido hasta que se acabe, ¿verdad?, el tema del pecado. No va a ser reemplazado por otro, no va a morir para que venga una sucesión. Aquí no hay una genealogía, como en el caso de Aarón, ¿verdad?, que tenía que comprobarse la genealogía que descendía de Aarón, y fueron muchos los sacerdotes, sino que ese sacerdocio genealógico fue reemplazado por un único sumo sacerdote, que es Cristo. En ese sentido debemos entender la palabra eterno, para siempre, o como lo traduzcan las versiones en castellano. Pastor, yo tengo una consulta. Sí. Hermano Ángelo, después Oscar. ¿Sí? Sí. En el capítulo 5, en el final usted explicó bien, tú eres mi hijo, ¿no es cierto? Y después yo te he engendrado hoy. Eso no, yo claro que muchas religiones ocupan para decir que en algún momento la eternidad, Cristo como que fue creado, una cosa así. Claro, eso lo explicamos, no sé si ayer o anteayer parece, lo explicamos que el Salmo 2.7, claro, está hablando de engendrado, no en el momento en que David nació,
sino en el momento que ocupó el trono, porque Dios lo consideró hijo propio en el momento que reina, ya que Dios es el rey de su pueblo. Entonces el rey que ocupa el trono, Dios le llama hijo en el momento que es entronizado y dice, hoy yo te engendro. Pero él ya estaba vivo, ya existía hace 30 años. Pero Dios le dijo, yo te engendro hoy. Y ese salmo es citado acá, pero no es citado para un momento en que Cristo tuvo un comienzo, supuestamente, sino que es citado en el momento que Cristo comienza su ministerio como sumo sacerdote en el santuario celestial. Más explicado está allí, y también en mi libro el Espíritu Santo y la pluralidad de Dios tengo una sección donde analizo Hebreos capítulo 1. Analizo allí lo que significa el engendrado. Gracias, pastor. Claro. Había un hermano, parece que el hermano Oscar, si no me equivoco, que estaba diciendo que él tenía una opinión. A ver, ¿está por ahí? Sí. Hermano Oscar Vargas. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Hermano Héctor, bueno, agradecer sus exposiciones. La verdad que para mí ha sido un refrigerio el escuchar y aprender. Yo por lo menos llevo al menos cerca de 2 meses estudiando algunas, algunas presentaciones suyas. Y bueno, usted bien sabe que hace poco también adquirí algunos libros porque me interesaba conocer más. Bueno, decir algo que me parece importante y refiriéndome un poco a lo que usted mencionó. Yo soy adventista de cuna. Y en cierta medida lo que usted declaró acerca de esa actitud un poco, no sé si dejada, floja, no sé cómo decirlo que no suene despectivo, pero en cierta medida hemos sido un poco remolones en cuanto a la investigación más de la Escritura. Y respecto a este mismo tema del sacerdocio en Melquisedec, dice claramente ahí en Hebreos 5, verso 11, y el 10 claramente dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero el 11 dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Bueno, y sigue el texto. Quizás refleja un poco nuestra realidad, que no nos hemos dado el tiempo de analizar más. En mucho tiempo, en mi juventud, yo tenía aversión a los libros apocalípticos o proféticos, porque siempre estaban llenos de tanto misticismo y de tanto artefacto que me impedían entenderlo en plenitud. Sin embargo, un pastor me dice, Óscar, así como hay personas que explican las profecías en forma errada, o hay falsos profetas, deberían haber verdaderos profetas también. Y en cierta medida habría que dedicar el tiempo al estudio. Y en eso quiero agradecer por eso, porque hay siervos del Señor que han destinado tiempo a estudiar también. Así que eso, pastor. Sí, bueno, gracias hermano. Digamos, yo leí hasta la exposición de la palabra, que es, digamos, cómo él explica el sacerdocio de Cristo a la luz del Salmo 110.4. Pero desde el versículo 11 en adelante comienza la parte exhortativa. Y la verdad es que un sermón solo con exposición no es suficiente. Necesitamos también la exhortación del predicador. Y bueno, yo les recomiendo que ustedes lean los capítulos completos, ¿verdad? Yo leo una parte por el tiempo, pero ustedes sigan leyendo porque van a encontrar que el apóstol no solamente está preocupado en dar contenido, sino que él también quiere exhortar y aplicar lo que acaba de enseñar a la vida personal, que eso es muy importante, porque Hebreo no fue escrito solamente para gente que vivió 2000 años atrás, sino que también escribe para nosotros. Y como dice nuestro hermano, ¿verdad? No solamente ellos en ese tiempo eran dejados para estudiar, sino nosotros también. Lamentablemente, el enemigo nos invade con entretenciones, con aparatos, con muchas cosas, información que nos consume el tiempo y no estudiamos la Biblia.
hubo un tiempo en que la Biblia estaba prohibida y una persona que tenía su Biblia o la leía arriesgaba la vida, pero sin embargo ahora todos tenemos Biblia, sin embargo no la estudiamos. Así que el enemigo, como ya no logró quitarnos la Biblia, ahora nos quita el tiempo, o más bien nos distrae para que no estudiemos. Y es muy importante que nosotros estudiemos estos temas, porque muy pronto ustedes tendrán que defender estas verdades ante teólogos, ante jueces, y no voy a estar yo, no va a estar el pastor, no va a estar el teólogo, ni el profesor de teología para hacerle una llamada, sino que vamos a estar nosotros solos frente a alguien que a lo mejor va a dominar mucho más que nosotros, y vamos a necesitar conocer la Biblia. Vi que alguien aquí quería decir algo. A ver, ¿alguien había levantado la mano o no? Yo, pastor. ¿Sí? Mira, respecto a eso, la verdad es que yo estoy hace poco en la iglesia, estoy hace poco participando, y ha sido una bendición en realidad porque he aprendido bastante. Si bien traía conocimientos de antes, he logrado profundizar estos conocimientos para poder defender en el fondo la fe que tengo ahora. Y la verdad es que soy del grupo que nos cuesta hacernos tiempo para leer la Biblia. Pero, y esto lo doy como, digamos, una herramienta para todos los que tenemos o nos encontramos dentro de este grupo. En YouTube está la versión Reina Valera hablada, leída por otra persona, y uno haciendo cualquier otra cosa, la puede escuchar y le puede tomar atención tal cual como si la estuviera leyendo. Obviamente siempre es lo ideal poder leerla, pero si no está el tiempo, es una buena herramienta para, en vez de estar escuchando música o estar haciendo cualquier otra cosa, leerla o tener conocimiento de la escritura. Sí. Eso. Es bueno también escuchar a veces una versión más moderna, no porque sea más fiel al original, sino porque es más entendible. Podemos entender, usamos ambas versiones, ¿verdad? Una que sea bien fiel al original y otra también que sea como bien entendible a un castellano moderno, como la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, algunas veces. Bueno, no sé qué hora es. Nos quedan todavía unos minutos para las 10. Si alguien quiere opinar, preguntar. Hermano, Bueno, sí, bueno, hermana. Más que nada, agradecer por todo lo que usted nos ha ido enseñando, porque sin duda es una herramienta que tenemos todos nosotros para poder, tal como usted dice, prepararnos para el día en que nos tengamos que defender de algún modo frente a todo lo que suceda. Y no solo eso, creo que incluso más que eso, también es para prepararnos, obviamente, desde el punto de vista espiritual. Porque si nosotros no estamos firmes desde nuestra espiritualidad, tampoco nos van a quedar ganas de defendernos. Así que primero es lo espiritual y darle gracias. De verdad, muchas gracias porque usted se hace el tiempo para poder realizar esta labor y eso es una bendición para todos nosotros. Bueno, la verdad es que todos nos estamos haciendo el tiempo, ¿verdad? Porque apreciamos la palabra de Dios y queremos aprender. Así que yo también los felicito a ustedes porque también están haciendo un esfuerzo en los distintos lugares donde están y estoy seguro que el Señor compensará ese pequeño esfuerzo que nosotros hacemos. Entre paréntesis, el sábado lo tenemos libre, ¿verdad? Porque como cada uno pertenece a una iglesia, seguramente va a estar en el sermón en su iglesia o en una actividad de la asociación, en la tarde también, sociedades jóvenes. El sábado lo tenemos libre, así que mañana tenemos nuestro último tema, pero el domingo continuamos y quiero por lo menos tocar dos temas más de Hebreos, que sería el santuario y el pacto. Son dos temas importantes dentro del sermón de los Hebreos. Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a pedirle a algún hermano o hermana que nos dirija en la oración. A ver, le pedimos a nuestro hermano Hernán Ulloa.
un amigo de la adolescencia. Hernán, ¿tú nos puedes dirigir? Amén. Oremos, hermano. Padre Celestial, que por los cielos santificado sea su nombre. Damos gracias, Padre Santo, por el instrumento que usted nos ha puesto para enseñarnos, Padre, todo el santuario. Le pedimos, Padre, por todos mis hermanos que están participando, que usted los bendiga, que usted les dé sabiduría y que también nos acompañe esta noche, Señor, que nos cuide y por nuestros hermanos que nos enseñe, Padre Santo. Que usted les dé sabiduría para hacer la dama. Y así para todos nuestros hermanos. Lo pedimos por amor al Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que descansen. Muchas gracias, doctor. Nos vemos, chao. Chao, Héctor, gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, buenas noches. Chao, hermanos. Descansen. Chao, gracias. Buenas, Johnny.